Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido por fin a lo que es esta primera clase. Ya vamos a dar por iniciado lo que es nuestra sesión, nuestro capítulo de números. Y te doy la bienvenida a lo que es este primer tema relacionado con lo que es conjuntos numéricos. Un contenido que, por cierto, tiene mucho de lo que es nivelación matemática más que preparación para la prueba de transición. ¿Ok? Es un tema el cual les voy a estar abordando algunos puntos importantes, algunos conceptos, algunas notaciones que generalmente los estudiantes hay veces que fallan, que dejan, que pasan por alto y a veces por esos detallitos a veces se marca la diferencia. Así que vamos a estar trabajando con esto de conjuntos numéricos bien brevemente. Insisto, esto es un resumen. Voy a estar mostrando algunos ejercicios propuestos de vez en cuando para que también vayas practicando en el transcurso del mismo video. Así que ojalá que estés con papel en mano, con un cuadernito donde puedas comenzar a trabajar con todos estos contenidos. Y bueno, esperando que sea una buena jornada, que sea el primer video de muchos, que así será, de hecho. Y bueno, a disfrutar nomás, a disfrutar el proceso sobre todo. Espero que te sea de mucha ayuda al menos cada uno de estos videos que se vayan subiendo. Empecemos entonces. Lo primero que uno tiene que saber siempre, antes ya después de empezar los otros temas de números racionales, enteros, porcentajes, que son cosas prácticas, es saber algunos conceptos importantes de conjuntos numéricos. Y cuando hablamos de conjuntos numéricos, hay que recordar de que nosotros tenemos varios conjuntos numéricos. Punto uno. Tenemos el primer conjunto, el cual vendrían a ser los números naturales. Y los naturales no es otra cosa que estos números que me sirven para contar. Recuerde que la notación para números naturales es con una n. ¿Perfecto? La matemática lo que va haciendo es que van creando más conjuntos numéricos, dado con algunos problemas en ciertas operaciones matemáticas. No me voy a entrar mucho en detalle en eso porque, insisto, la idea es ser bien práctico en cada video. Pero todo tiene un porqué en matemática y de hecho cada conjunto es por la necesidad de incluir a otros elementos, ya que por ejemplo al restar en números naturales surge un problema. Porque si yo resto 3 menos 3, 2 menos 2, 5 menos 5, tengo un problema que no hay un elemento en los números naturales. Entonces, lo que hace la matemática es simplemente agregar el cero. Y ese n sub 0, ese cerito abajo, me está indicando de que es el conjunto de los números cardinales. Este concepto a muchos se les olvida, por lo tanto le hago hincapié en aquello. Números naturales, números cardinales, perdón, son aquellos naturales, incluyendo el valor del cero. Tengo los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Y voy a incluir el cero sí o sí. El problema de los números cardinales es que cuando yo hago restas, por ejemplo 2 menos 3, 3 menos 4, 5 menos 10, 1 menos 8, me resultan valores que no están en los cardinales. Entonces, de esa forma, uno agrega otro conjunto numérico, que es el que se estudia generalmente en séptimo básico, octavo básico. Y estos son los números enteros. ¿Sí? Números enteros que, por cierto, se denotan con una Z. ¿Ok? Y bueno, obviamente ahí usted va a tener el menos 2, el menos 1, también va a tener el 0 y también va a tener los números naturales. Recuérdelo muy bien. ¿Ya? O sea, si le preguntan si el 3, por ejemplo, es un número entero, claro que sí. Pero también es cardinal y también es natural. ¿Se fija? Si, ¿qué pasa con el 0? Bueno, el 0 es entero, es cardinal, pero no es natural. ¿Se fija? Están en algunos conjuntos numéricos. Y bueno, así puedo seguir. Si me preguntan por el menos 3, entonces uno sabe que el menos 3 es entero, pero cardinal y natural no lo es. Entonces, tienen que saber muy bien que cuando le hablen de un valor de x que sea un número entero o x sea un número racional, sepan de qué le está hablando el ejercicio. ¿Qué valores puede tomar ese número que le está mencionando una respectiva pregunta? ¿Perfecto? Bueno, luego de esto tenemos otro conjunto numérico que son los números racionales. Y los números racionales, que los voy a detallar en un ratito más, bueno, en la siguiente lámina, es todo lo que yo puedo escribir como fracción. De tal forma que el a y el b sean enteros y con una restricción clave que el b debe ser distinto de cero. Esa es la definición formal. Pero vamos a detallar un poquito más de números racionales en la siguiente lámina. ¿Ok? Bueno, números racionales, todo esto es algo que debes saber sí o sí y en esto nos vamos a estar centrando, al menos en las primeras tres clases. En la subsiguiente, si mal no recuerdo, no, en la siguiente vamos a trabajar enteros, luego porcentajes
Y finalmente rematamos con racionales para ya pasar de lleno a lo que es potencias, raíces y logaritmos. Mucho cuidado porque además aparece otro conjunto numérico que hay que saberlo muy bien, que es el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Y cuando hablamos de conjunto de números irracionales, nosotros los denotamos con una Q y un asterisco. Esa Q y asterisco son aquellos números decimales infinitos que no tienen patrón. Es todo lo que yo no puedo escribir como fracción. No puedo escribir de esta forma. A eso voy. No lo puedo escribir como una división entre dos números enteros. Esa sería la definición como tal. Y debes saber de que un número o es racional o es irracional. O es lo uno o es lo otro. No pueden ser ambas. ¿Perfecto? Y bueno, se preguntará quizás quién está ahí. Bueno, como le había comentado, todos estos números que lo estoy haciendo consecutivamente, sin querer. 0, 3, 8, 7, 6, todos estos números que son infinitos, que no tienen patrón, automáticamente son irracionales. Y ahí aparecen, por ejemplo, constantes matemáticas, aparecen algunas raíces, aparecen algunos logaritmos, etcétera, etcétera. Y ahí le voy a detallar otras cosas importantes de números irracionales. Y ya para rematar tenemos lo que es el último conjunto numérico, que es cuando usted une estos dos conjuntos en uno solo. Se lo marco aquí en rojo. Eso que está marcado ahí en rojo corresponde a los números reales, que en el fondo, insisto, es la unión de tanto racionales como irracionales. Usted toma todo este paquete de números, todo este paquete de números irracionales, lo junta en un saco y esos son los reales. Todo lo que puedo expresar en una recta numérica, por decirlo así. Ahí tiene otra definición bonita. ¿Ok? Así que tenga muy claro este dibujito. Este es el famoso diagrama de Venn. O bueno, un diagrama que me permite resumir y entender un poco más los conjuntos numéricos. Ojo, 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 ojo. Ya, bueno, esto es aparte. Pero hay videos, hay imágenes en donde colocan estos conjuntos numéricos así, n sub 0, luego tienen el z, luego tienen los racionales, luego tienen los irracionales y finalmente tienen los reales. Ese diagrama de por sí, bueno, se entiende de que usted tiene un conjunto numérico acá, otro conjunto numérico acá y aquí engloba todos los reales, pero ojo, es un diagrama que está mal hecho. Yo sé que se entiende de todas formas, pero cuando uno anota este diagrama de Venn, uno está diciendo de que yo tengo un conjunto de racionales, un conjunto de irracionales y tengo números acá. Pero eso es falso. Y eso yo creo que lo va a ver en muchos videos de Preu, en muchos libros de Preu, muchos PDF, en donde anotan este diagrama. ¿Ya? Así que cuidado con ese diagrama que en sí está relativamente mal hecho. Yo sé que muchos lo entienden, pero a lo que voy es que, pucha, ¿qué pasa acá? ¿Qué son estos números que están entre medio? ¿Se fija? Entonces, si usted quisiera hacer esto absolutamente bien, entonces usted tiene que, en el fondo, juntar todo esto en uno solo. Y todo esto sin espacio entre medio, ahí es donde tienen los números reales. ¿Ya? Es un tips, insisto, un dato aparte. Ya. Cuando uno, insisto, entiende ya los conjuntos numéricos, lo que es las notaciones, insisto, de que el n es natural, n sub 0 cardinal, z entero, q racional, q con asterisco irracional, r para números reales, ya estamos en condiciones de enfrentarnos con algunas definiciones. Si por ejemplo aparece la de los números racionales, que se lo explico así bien rapidito. Insisto, le había dicho que el conjunto q es todo conjunto numérico que usted lo puede escribir de esta forma. Entonces tiene el q, abrimos corchete, a partido b, en donde el a es el numerador, el b es el denominador. De tal forma que el a y el b pertenecen a los enteros. Y además, ese simbolito hacia abajo, y, tenemos de que el b tiene que ser distinto de 0. Perfecto, hago solamente esta aclaración en lo que son estos números racionales como tal. Siempre como una división de enteros. Y ojo que el denominador, que es este numerito de acá, jamás de los jamases puede ser 0. A lo que voy es que si usted por alguna u otra razón tiene un 0 partido 3, un 0 partido 8, un 0 partido menos 1, todo eso está bien hecho, ¿ya? Porque en el fondo usted sabrá de que... A ver, ahí sí. Usted sabrá de que cualquier división por alguno de estos números que sea distinto de 0 me va a dar un valor real.
De hecho, si usted opera esto, efectivamente le va a dar 0. Y por otra parte, si es que usted llegase a hacer algo como esto, no sé, al revés, 3 partido 0 o B un menos 8 partido 0, esos valores son los que están mal hechos. Eso definitivamente no existe. ¿Ya? No puede hacer división por 0. 0 por cuánto me da 3. O sea, no hay caso. Cuidado con esa restricción porque muchas veces aparece en lo que son ejercicios de funciones, cuando tiene que establecer el dominio de una función, fracciones algebraicas, también hay algunas notaciones que hacen que la fracción exista, y eso va a existir en la medida de que el denominador, insisto, sea distinto de 0. A eso voy. ¿Ya? Vamos bien. Sigamos, otro detallito más, detallazo. Los números racionales, usted los puede clasificar como algunos decimales, ¿ya? Y estos decimales usted debe entender que se va a enfrentar con decimales que son finitos y con decimales que son infinitos. ¿Perfecto? Es una clasificación, ¿ya? Entonces, tenemos decimales, ya sabemos que son finitos o infinitos. Llámese decimales finitos estos números así: 1,2, 3,83, 4,567. Que ojo, lo estoy leyendo mal para que se entienda, pero no sé, pues este numerito no se lee 1,2, se lee 12 décimos, 383 centésimos, 4567 milésimos. Claro, ahí nosotros los profes lo leemos como 1,2, 3,83 para que se entienda, pero bien leído debería ser 12 décimos, 383 centésimos, bla, bla, bla. Decimales que tienen fin, en pocas palabras. Súper sencilla la definición. Y por último, estos decimales infinitos debes saber que se clasifican en periódicos y decimales semiperiódicos. ¿Perfecto? Estos decimales que son periódicos, se los voy a anotar acá, son estos decimales que son así: 2,3333, tienen una parte decimal que se repite infinitas veces. De hecho, que la matemática los abrevia de esta forma: 2,3 y le coloca un guión arriba. ¿Sí? Todo esto lo vamos a detallar más adelante en la clase de racionales, pero es una introducción para que sepas los tipos de racionales, una forma de clasificar estos racionales igual. Si uno tiene 1,85, 85, 85, usted lo puede escribir como 1,85 sombrerito arriba. Toda la parte decimal es infinita. Toda. En cambio, los decimales que son semiperiódicos son decimales como estos: 1,23333. Hay una parte decimal que es infinita y otra parte que no. Y esto usted lo puede dejar como 1,23 y un sombrerito para el 3, que es el que se repite infinitas veces. ¿Estamos? Y así usted puede ir viendo otros números: 12, 3, 8, 3, 8, 3, 8. ¿Qué va a ocurrir acá? 0,1238 sombrerito en el 38. Eso, insisto, a modo de resumen, quería hacer hincapié en eso porque hay veces que los estudiantes se confunden y ya es bueno de que empiecen a saber esta clasificación. ¿Ya? No saben distinguir entre un número decimal infinito periódico con otro semiperiódico. Y hay otros que son infinitos como tal, sin patrón, y esos son los irracionales, lo que le había comentado en la lámina anterior. Ya, algunas notaciones importantes. Esto también, téngalo muy en cuenta porque muchos lo omiten. Estos detalles son los que, insisto, marcan la diferencia. Atención. Si por alguna razón usted se enfrenta con Z y le aparece un más arriba, ¿qué me quiere decir eso? O mejor aún, mire, un X, una E, una Z y arriba le colocamos un más. ¿Qué significa eso? ¿Te imaginarás qué significa eso como tal? Bueno, como en la lectura. La lectura es que el valor de el X, el simbolito rojo se lee como pertenece a un conjunto numérico, y ese conjunto numérico es el que está marcado aquí en azul. Pertenece a los enteros, y como le aparece además ese más arriba, corresponde a enteros positivos. O sea, si yo quiero imaginarme qué números puede ser ese valor del X, entonces ahí usted puede decir, bueno, enteros positivos. Usted puede decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, me está hablando de números naturales. ¿Te das cuenta? Entonces, esa simbología me debe llevar automáticamente a los
números a los cuales pertenece a ese valor de x. Y aquella persona que no entienda cómo leer eso, entonces ahí ya perdió comenzando el ejercicio, imagínense. Otra notación importante, no sé, pues imagínense de que, ya bueno, no sé si es importante, pero ya sigue la misma idea que acabo de comentar. X, una E, una Q, un menos. ¿Qué significa eso? Pertenece al conjunto de los racionales negativos. ¿Te fijas? Ya, lo otro que quería mencionar es qué pasa si el X es un entero no negativo. Si me habla de que X es un entero no negativo, ¿qué número puede ser ese valor de X? ¿Te fijas? Entonces, cuidado con estos temas de lectura. Si uno quiere saber qué valor puede ser el X en este caso, me dice que X es un entero no negativo, algunos me dicen, no es negativo, es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, bla, bla. ¿Te fijas? Pero ojo, bueno, en realidad técnicamente está casi bien, porque aquí yo incluyo a los valores positivos, pero además el 0. Cuidado con el 0, que muchas veces lo omiten, lo pasan por alto y no puede hacer eso. ¿Ya? Así que tiene que tener en consideración el 0 como un entero no negativo. Porque yo tengo los enteros y yo saco los negativos. ¿Qué me queda? El 0 y los positivos. Si por alguna razón me habla de los no positivos, entonces usted dice, ya, no positivos serían negativos y sería el 0. ¿Te fija? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si es que el X es un racional no entero positivo? Mire el juego hermoso de palabras que acabo de escribirle. ¿Qué número puede ser? ¿Te lo puedes imaginar? Ojalá que estés asintiendo con tu cabecita. Es racional, no entero, positivo. Entonces, yo ya sé que es positivo, no es entero. Si no es entero significa de que no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, bla, bla, bla. No entero positivo. El 0 también queda fuera. O sea, X es racional no entero positivo. O sea, no podría ser el 1, 2, 3 lo que le había comentado y me dice que es racional. Entonces, ¿qué números en pocas palabras estarían acá? Bueno, fracciones como un medio, como 3 cuartos, decimales como 0, ya no sé, 55, decimales periódicos. Ese tipo de números son racionales, no son enteros y además son positivos. ¿Te fijas? Entonces, cuando me mencionen un texto en un ejercicio de álgebra, en un ejercicio de números, etc., entonces tienes que tener en mente de qué números te están hablando. ¿Ya? Es tan simple como es. Todo esto te lo da la práctica, la ejercitación. Así que tranquilo que ya viene una ejercitación al final. Mira, de hecho era a continuación. Ya, aquí te doy la opción de que le puedas colocar pausa si gustas. Así puedes hacer el ejercicio como tal y bueno, comparar la respuesta inmediatamente, como ya es una clase, una clase grabada, entonces vas a tener inmediatamente la resolución. Y vamos a ver si es que acertaste a las 4 afirmaciones que están ahí. Así que ponle pausa y seguimos. ¿Ya? Y si le sacaste la pausa, vamos con la revisión. Mira, dice, todos los números naturales. Ya, yo sé que los números naturales sería el 1, el 2, el 3, el 4, 5, bla, bla, bla. Se pueden clasificar como números enteros no negativos. Entonces aquí uno dice, entero no negativo, lo que me dijo recién el prof. Entonces digo, enteros no negativos, si no son negativos, son positivos, ya, perfecto, incluyendo el 0. Incluyo el 0, incluyo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, bla, bla, bla. Si te fijas acá, me dice que se pueden clasificar como eso. Me está diciendo que esto es lo mismo que esto. ¿Te das cuenta cuál es el error? El Cerati. ¿Sí? Ese 0 lamentablemente me jode todo el ejercicio, por lo tanto, automáticamente se vuelve en falso. ¿Ya? ¿Por qué? Insisto, por el 0. Aquí me habla de naturales, no está el 0. Y aquí me habla de enteros no negativos, positivos y el 0. El 0 jodió todo. Por otra parte, tenemos en el siguiente ejercicio que si a 0 lo divido por un número natural, o sea, ya lo voy a marcar aquí con azul, a 0 lo divido por un natural, por ejemplo como 3,
me resulta 0. Perfecto. Pero me está diciendo que viceversa también. O sea, si yo hago 3 dividido 0 me da 0. Y eso, no. Al agua, por lo tanto, eso transforma nuevamente la pregunta número 2 en falsa. ¿Te fijas? Número 3. Todo número decimal infinito se puede expresar como número racional. Cuando hablamos de números infinitos, insisto, usted debe recordar de que cuando hablamos de infinitos hablamos de periódicos, de semiperiódicos o de infinito como tal, sin patrón. Entonces aquí puede estar el 1,3333, que ese sí que es racional. Puede estar el 2,838383, que ese también es racional, perfecto. Pero, ¿qué pasa con el 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, 1, 7, bla, bla, bla? ¿Qué pasa con ese decimal que es infinito? ¿Sí? Pero no tiene patrón. ¿Te fijas? Ese número que acabo de anotar ahí es un número irracional y eso hace de que nuevamente la 3 sea falsa. Porque me habla de todo número decimal infinito y no todos son números racionales. ¿Perfecto? Si hubiese dicho todo número decimal infinito, periódico y semiperiódico son o se pueden expresar como un número racional, ahí súper bien, ya, pero no era el caso. Y llegamos a este último, me habla de que la expresión 3/4 se puede expresar, o no, se puede clasificar como un número racional, positivo, no entero. ¿Te fijas? Con este juego de palabras sale mucho. Me ha tocado dar las últimas pruebas y estos conceptos aparecen. Entonces, mucho cuidado ahí. Bueno, estamos claros que el 3/4 es positivo, así que eso está súper bien. Racional, claro que sí. Porque recuerda de que un número racional es una división de dos enteros. Y en lo que respecta no entero, me está diciendo que no es ni 1, ni 2, ni 8, ni 10, ni -4, ni -5. Y eso está completamente bien. Y eso hace que automáticamente la afirmación número 4 sea completamente cierta. Alguna verdadera tiene que haber. ¿Ya? Así que ojalá hayas tenido las 4 buenas. Si tuviste 3 es bueno. Si tuviste la mitad, bueno, hay que repasar un poco más. Si fue menos, bueno, ahí hay que repasar y ahondar mucho más. Recuerda que puedes volver al video, verlo las cantidades de veces que tú quieras. Ya. Sigamos. Ya, bueno, ya entramos en lo último, insisto, es una clase relativamente corta. En comparación quizás a las que tengamos más adelante. Y aquí quiero rematar con los alcances de números irracionales, que insisto, ya había comentado lo anterior, que corresponde a decimales infinitos sin patrón. Es una definición que me gusta porque generalmente los estudiantes lo entienden. ¿Sí? 3,14, 15, bla, bla, bla. El número pi. Insisto, y acá recuerda que están las constantes matemáticas. Y cuando hablamos de constantes matemáticas, insisto, tenemos el pi, el número de oro, por ejemplo, el de Euler, que se ocupa con logaritmos, etc. Algunas, ojo, algunas raíces. Algunos piensan que todas las raíces son irracionales. Algunos logaritmos. ¿Perfecto? Porque si yo anoto raíz de 4, la raíz de 4 es 2. Y el 2 es racional. Es entero, es natural, es cardinal. No es irracional, ¿te fijas? Entonces no todas las raíces, no todos los logaritmos son números irracionales. Tenlo muy presente. Así que, de hecho, te lo voy hasta subrayar. Algunas raíces. Bueno, algunas raíces como raíz de 2 menos raíz de 3, como raíz de, no sé, pues raíz de 8, por ejemplo. O 3 raíz de 8, ya. Entonces, todos esos valores, números irracionales. Y en lo que respecta a logaritmos, misma idea. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 3, 2 logaritmo de 5. Bueno, ahí tienen muchos. La idea es que entiendas que cuando hablo de números irracionales, estoy hablando de decimales infinitos sin patrón. ¿Perfecto? Este PDF, recuerda todos estos apuntes, lo puedes encontrar aquí abajito en la descripción del video. ¿Ya? Y va a estar todo adjunto en lo que es el link de Google Drive. Ya, que lo puedes encontrar también, bueno, lo puedes encontrar en mi página web, en Instagram, aquí abajo, por todos lados, ¿ya? Bueno, números reales y complejos. A ver, entendamos de que lo que había comentado antes, tenemos los números racionales,
tenemos los números irracionales. Que por cierto, los números irracionales está demostrado matemáticamente que hay más irracionales que racionales. Pero no es tema de esta clase, así que me lo salto. Pero por si no lo sabía. De hecho, el dibujito de diagrama de Venn o el diagrama de conjuntos numéricos tiene que aparecer que los irracionales, como tamaño, debe ser más grande que el racional. Ya, pero insisto, son detalles que no son tan relevantes para PSU. Bueno, ya te había dicho entonces de que los números reales corresponden a ese conjunto rojo que acabo de marcar ahí. Es la unión de racional con irracional. Ahora, los números complejos. Para saber el tema de números complejos hay que entender que hay otro conjunto aparte. Lo voy a marcar con amarillo. ¿Sí? Hay otro conjunto aparte que vendría a ser el conjunto de los imaginarios. Ojo, y de hecho lo voy a destacar acá, no es PSU. Bueno, sí era PSU, pero no es PDT. No es para la prueba de transición. Si es que está viendo hoy por hoy el video año 2021. La ex PSU trabajaba con números complejos, pero es bueno que sepa estos conceptos por si acaso. Bueno, uno nunca sabe con estas pruebas. Entonces por eso te lo voy a comentar. Entonces uno debe entender de que tenemos un conjunto numérico que vendría a ser el conjunto de imaginarios. Como te digo, aquí la idea es que simplemente lo conozcas. Y este conjunto de imaginarios son todos estos números que son raíces que no les puedes sacar un valor real. Vienen de un valor imaginario. De hecho, la raíz de -1 se dice que es i. ¿Estamos? Unidad imaginaria. Y raíz de -4 uno dice, la raíz de 4 es 2. Y la de -4 no existe. En los reales no existe. Pero en los imaginarios sería 2i. ¿Te fijas? Todas estas expresiones que tienen i, por ejemplo -8i, bueno, son números imaginarios. ¿Perfecto? Entonces eso, insisto, digámoslo como cultura general. Ahora, si yo hago la unión de este conjunto, y además voy a hacer la unión de estos dos conjuntos numéricos, ojo acá, voy a unirlos aquí y lo voy a marcar con amarillo. Ya se entiende que no estoy dejando espacio, ya para que no ocurra lo que le había comentado al inicio del video. Entonces, si usted hace la unión de estos dos conjuntos, es decir, los reales con los imaginarios, entonces automáticamente tiene el conjunto de los números complejos. Esa es la famosa clasificación en lo que respecta a conjuntos numéricos. Insisto, esto que te acabo de mostrar déjalo como cultura general, matemática, y para que sepa de que existe un conjunto numérico más allá de los reales. ¿Sí? Notaciones, esto es lo que debes saber sí o sí, y sacar el limpio de esta clase. Ahora bien, vamos con la última ejercitación, vamos a ver si es que estabas atento aquí con lo que te mostré en estos casi 30 minutos que llevo de video grabado. 3 ejercicios para que, nuevamente, si quieres le colocas pausa y inmediatamente hago la resolución de estos 3 ejercicios. ¿Ya? Así que a poner en práctica, yo sé que estás ahí con hojita de papel en mano, así que pausa y volvemos. Ya, a esto, pasado ya un par de minutitos, yo creo que ya más o menos tienes la idea de las respuestas. Chuta, a ver, ojalá... Bueno, te hago el alcance. No hay respuesta única en la pregunta 1, no hay respuesta única en la 2, ni tampoco en la 3. ¿Ya? Así que si tienes solamente una marcada, no, vuelve. Puede que hayan más. ¿Ya? Así que ahí si quieres le colocas pausa de nuevo. No voy a editar esto, pero porque estamos en una clase tú a tú, como si estuviésemos de frente. ¿Ya? Así que hay más de una. Podría haber más de una. Así que si quieres le echa un vistazo. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos que el x es un número racional negativo no entero. Entonces, aquí lo que había comentado antes, que si me hablan de número racional negativo no entero, tenga más o menos la idea de qué números pueden ser. Entonces, lo puedes ver de esta forma. No sé, pues imagínate... a ver, vamos a marcar con colores. Ya, vamos a buscar lo más fácil primero, negativos. ¿Cuáles son negativos? Puede ser ese. Aquí tengo un negativo. Negativo, otro negativo. Y ya está. Todos los demás quedan absolutamente descartados porque me está hablando de racionales negativos. Este es racional, ese es racional, también es racional. Así que también le anotamos el check a racional.
Y ahora tenemos que verificar lo otro, que es el no entero. Entonces yo tengo que marcar como alternativa correcta aquel racional que sea no entero. No entero la B, absolutamente cierto. Está escrito como fracción, no es entero. Menos 3 al agua. La E menos 1,3333 es un decimal infinito periódico, por lo tanto esa está perfecto. Y la alternativa F, esa queda fuera porque ahí me está diciendo que es un número entero. Es un racional negativo entero. ¿Cuáles serían los posibles valores de X? Entonces sería la alternativa B y la alternativa E. ¿Ok? Espero que lo hayas tenido bueno. Recuerda que el 0 es neutro, así que eso no es ni positivo ni negativo. Por otra parte, tenemos acá la notación que te había dicho antes. Si me dice de que A pertenece al conjunto de los enteros positivos, entonces tú dices, ah, ya bueno. Me habla de los enteros positivos, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Y ahora tienes que ver cuál de esas alternativas podría ser correcta. Recuerda que, de hecho, ahí decía la pregunta, ¿cuál o cuáles? ¿A es un número natural? Sí, ya sabemos que los naturales van del 1 al infinito y ahí me dice que el A es entero positivo, así que no hay problema, la alternativa A 100% correcta. La número 2, B. A es un número racional entero no negativo. Si marcaste eso correcto, caíste en una pequeña trampa. De hecho, te había hecho hincapié en una cosa. Que si me hablan de racional entero no negativo, me está diciendo, como es no negativo, significa que son los positivos y el cerati, o el cero. ¿Estamos? Así que cuidado con el cero, que es el que muchas veces causa problemas en este tipo de ejercicios. Queda fuera la B. ¿Y qué pasa con la C? Me dice en la C que A es un número racional, pero no irracional. ¿Y eso? No hay drama. Es racional, sí, estamos claros. Racional lo puedo dejar como una división entre dos números enteros. Se puede. Pero no irracional, absolutamente correcto. Había dicho de que o es racional o es irracional. Así que en lo uno o en lo otro no hay problema, la C también es correcta. Algunos me preguntan acá de por qué y cómo el 1, el 2, el 3 se puede escribir como fracción. Claro, puede escribir esto como fracción de esta forma. No sé, pues el 3 o el 4. Si tú quieres escribir esto como una fracción, entonces lo podría dejar como 3 partido 1. ¿Sí? Que es lo que muchas veces quizás habrás hecho, que es el famoso partido 1. Toda división por 1 me da el mismo número. De hecho, aquí puedes jugar con la fracción y amplificar, por ejemplo. 6 partido 2 también me da 3. 8 partido 2 también me da 4. Y las fracciones son infinitas. Fracciones equivalentes, como se le dice. Pero no es tema de esta clase. Era una parte. Que ya lo vamos a ahondar quizás más adelante. Y finalmente me dice que el A es un número racional, real y complejo. Y aquí también, porque es racional, es un real, ya que está en la recta numérica, y los racionales están dentro de los reales, y los complejos, y es complejo también. ¿Sí? Aunque no lo creas, sí, es complejo. ¿Por qué? Porque te había dicho en la lámina anterior de que los números complejos es todo esto. Entonces cualquier número que sea racional, irracional, imaginario, o la unión de estos dos, al final termina siendo un número complejo. Así que no hay problema, también la alternativa D es correcta. Lo podría haber dejado esto como solo 1, solo 2, que son las preguntas que generalmente aparecen en prueba. Solo 1, 2 y 3, solo 1, 3 y 4, que sería en este caso. Pero ya fue, demasiado tarde. ¿Cuál de las siguientes pertenencias están expresadas correctamente? Vamos parte por parte. Ya aquí le voy a hacer un super zoom. Ahí estamos. Entonces aquí me dice en la alternativa A, recuerda cuál o cuáles. Que menos 3 es un racional positivo. Esto lamentablemente está malo, así que sería falsa. Ya, F. No puede ser. Si hubiese aparecido un menos aquí, ahí hubiese estado correcto. Racional negativo, ni un problema. O entero negativo, también. ¿Qué pasa con la B?
La B me dice que menos 2 quintos es un entero y negativo. Negativo súper bien, pero entero no. Así que queda fuera. Si me hubiese dicho racional negativo, sí. O real negativo también. En la C me dice que 2 más 3i es imaginario. Para que sea imaginario debería ser de esta forma. Todo número que es de la forma a por i es imaginario. Con a distinto de 0, claramente. Entonces, en este caso sería falso. Para que sea correcto esto, debería decir de que 2 más 3i es un número complejo. Eso sí. Y un número complejo es la unión de un número real con un número imaginario. Pero como no es PSU, entonces ahí no voy a ahondar tanto. Seguimos con falsas. Bueno, aquí tenemos el 0,5. Me dice que es un real, tal cual, y es positivo, perfecto. Así que no hay drama, verdadero para la alternativa D. ¿Sí? 0 número natural, bueno, esa debía haber sido falsa de inmediato. Si tú quieres, le puedes agregar un 0, decir que es cardinal. O una Z de entero o una Q de racional, pero está malo. No, adiós. Y la alternativa F me dice de que 750 es complejo y eso sí es. Completamente correcto. Y recuerda lo que dije, todo número real, todo número imaginario o la unión de ambos vendría a ser un número complejo. Así que la alternativa F está 100% correcta. ¿Ya? Bueno, esto sería al menos la clase, casi 30 minutos, no, casi 40 minutos, pero bueno, espero de que hayas podido al menos poder practicar un poco. Insisto, es una matemática más o menos básica de notaciones, pero que siempre es súper importante que lo logres dominar al revés y al derecho. Ya son notaciones que, insisto, en prueba aparecen. Y te lo digo por experiencia. ¿Ya? Así que recuerda, todo esto es sencillito cuando se explica ahí, tal vez ahí al detalle, con colores incluso y cuando se ejercita mucho mejor, ¿ya? Así que ejercitación es lo que más voy a tratar de agregar en cada una de las diapositivas, ¿ya? Bueno, en las que vienen va a haber harta ejercitación, como esto era más conceptual y menos cálculo, entonces ahí ya se viene lo bueno con el próximo video, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.